La siguiente presentación es para mostrar cómo se llevan a cabo los cálculos matemáticos para la preparación de soluciones desinfectantes. Comúnmente las concentraciones y cantidades por medir ya están anotadas en instructivos y procedimientos de la empresa. Por eso, si nos recordamos lo que habíamos estudiado en buenas prácticas de manufactura, se hablaba el tener manuales con procedimientos escritos. El plan de limpieza y desinfección también incluye los procedimientos claros que se deben de realizar para limpiar y desinfectar y donde deben estar anotadas las preparaciones de los desinfectantes o de los químicos. No obstante, puede ocurrir que un día se utilice un desinfectante diferente o que se cambie la concentración del desinfectante, ya sea una concentración mayor o menor, por lo que se necesita realizar el cálculo de la cantidad requerida del desinfectante. Entonces, no nos podemos basar solamente en que eso esté escrito en los manuales, sino que debe existir una capacitación para todo el personal que tenga este conocimiento en caso de que se requiera hacer una preparación química. Antes de realizar el cálculo de concentraciones y preparación de disoluciones químicas, es necesario verificar que se cuenta con los siguientes implementos. Una vez que hemos calculado teóricamente la solución desinfectante a preparar, nos vamos a ir luego a prepararla realmente. Para eso entonces necesitamos algunos implementos, como por ejemplo un envase con tapa como un líquido limpio para verter la solución desinfectante, un marcador de tinta permanente para rotular el envase que tendrá la solución. Esto es importantísimo porque debemos de identificar qué químico se encuentra vertido en ese recipiente para así evitar algún tipo de accidente o que vayan a utilizarlo pensando que es otro químico y generemos una reacción también no solamente a las personas sino a la superficie a la cual se va a desinfectar. Entonces es importante siempre rotular. Contar con cintas o kits medidores de concentración del desinfectante que vaya a utilizar. Estos kits, por ejemplo, pueden ser estas cintas reactivas. Una vez que yo tengo listo la solución desinfectante, puedo comprobar si la concentración de esa solución es la correcta. Entonces, por ejemplo, si tenía que preparar una solución desinfectante a 200 partes por millón, entonces esperaría que la cinta reactiva torne un color verduzco, como vemos nosotros acá. Si en el momento en que yo estoy comprobando esto, el color que alcanza la cinta reactiva es diferente, que puede ser de los colores que están a la par del de 200 partes por millón, entonces eso me indica que la preparación está mala y que debería de corregirla, ¿verdad? O que tiene una concentración diferente. Entonces es muy importante contar con este tipo también de kits medidores. Es importante un balde plástico o tina exclusiva para preparar soluciones desinfectantes, un envase para la medida de cantidad de líquidos mayores a 1 litro o una probeta de 100 mililitros, que este es un tubo de cristal cerrado por un extremo y utilizado para medir volúmenes. Tenemos también una calculadora, o se requiere una calculadora, una jeringa de 5 mililitros y agua potable. Vamos a continuar explicando algunos conceptos que son muy importantes para entender las preparaciones de los desinfectantes. Uno de los primeros conceptos que tenemos que entender es el del soluto. El soluto es una sustancia que se agrega al solvente para su disolución. En nuestro caso, el soluto siempre va a ser el desinfectante. Por ejemplo, como vemos acá, este soluto siempre va a estar en menor proporción a lo que es el solvente, que es el líquido donde se va a diluir
este desinfectante. Entonces, el soluto es la sustancia que se agrega al solvente y que por lo general en nuestro caso va a ser el desinfectante. El solvente es el medio en el que se disuelve el soluto, que siempre en nuestro caso va a ser el agua. Entonces agregamos el soluto al solvente, que es el agua, para entonces formar lo que llamamos una disolución. La disolución es la combinación o la mezcla del soluto más el solvente. Esta disolución, por tanto, va a contar con una concentración de desinfectante en específico. Va a depender de la cantidad de soluto o desinfectante que haya agregado o de la cantidad de solvente que esté utilizando. Entonces, el otro concepto que es importante tener claro es el tema de la concentración. La concentración se refiere a la cantidad de volumen de una sustancia, que en nuestro caso es el soluto, en un medio solvente, que en este caso es el agua, ¿verdad? Entonces se refiere a la cantidad de soluto que se va a encontrar diluida en el solvente o en el agua. Y esas concentraciones son variables. ¿Por qué? Porque va a depender si es poquito soluto, si es un poquito más o un poquito más, ¿verdad? Entonces depende de esa cantidad en la que estemos nosotros trabajando. O igual qué cantidad de agua vamos a estar trabajando. Eso hace que la solución o la disolución final vaya a ser muy concentrada o menos concentrada. Para entender un poquito, vamos a ver unas imágenes. Acá tengo el desinfectante, que sería el soluto. Y acá tenemos 4 recipientes en los cuales hay solvente, que es el agua. Dependiendo, y vemos que es la misma cantidad, todos son iguales, sería la misma cantidad de solvente, de agua. Pero la cantidad de soluto desinfectante podría variar en el contenido de cada uno de estos recipientes. Entonces, por ejemplo, en el recipiente 1 agrego 20 gotas de desinfectante. En el recipiente 2 agrego 50, en el recipiente 3 agrego 100 y en el recipiente 4 agrego 200 gotas. Entonces, el color es el que me ayuda en este caso a observar cuál de estos es el que tiene mayor concentración. Obviamente va a ser el recipiente 4, que es el que tiene las 200 gotas del desinfectante. Entonces aquí hay mayor concentración del desinfectante o del soluto. Mientras que en el recipiente 1, en donde hay solamente 20 gotas, vemos que la concentración es menor. Y la misma coloración nos lo dice. Eso está muy diluido, no se nota mucho, hay poco soluto, poco desinfectante. Entonces, entre estos 4 recipientes podemos decir que el recipiente 4 hay mayor concentración y en el recipiente 1 hay menor concentración. O bien, como también se puede decir, el recipiente 1 está más diluido el desinfectante. Pero también podremos hablar de la concentración en donde el soluto o el desinfectante puede estar en la misma cantidad. Hablemos de 200 gotas de desinfectante. Estas 200 gotas yo las puedo agregar por igual, 200 gotas, pero en recipientes diferentes de solvente. Aquí tenemos un solvente que es un vaso nada más, que son cerca de 250 mililitros. Acá tenemos 1 litro y aquí tenemos 1 galón, que son cerca de 3 litros. Entonces, 200 gotas de desinfectante agregamos en el vaso, 200 gotas en el litro y 200 gotas en el galón. Entonces, obviamente que entre más solvente, más diluido va a estar el desinfectante. Entonces, de estos 3, ¿cuáles creen ustedes será el que está más concentrado
hablando de las 200 gotas. Obviamente pues va a ser el vaso. Hay poco solvente y hay 200 gotas del desinfectante. Mientras que en el último hay 200 gotas también, pero hay 3 litros de solvente. Entonces aquí hay menor concentración, está más diluido el desinfectante, mientras que acá está muy concentrado. Y eso, la concentración, si está muy concentrado o menos concentrado, afecta el resultado final de la desinfección. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un desinfectante puro o le agrego mucho desinfectante al agua, ¿verdad? Agrego mucho, puede ser que la superficie se vaya a dañar, puede ser que genere vapores que pueden generar daños en la salud del personal que lo está preparando o que está haciendo el procedimiento de desinfección. O por el contrario, puede ser que yo le agregue muy poquito desinfectante, ¿verdad? A mucho solvente, mucha agua, y entonces voy a tener un producto muy diluido y a la hora de desinfectar no mato microorganismos y entonces no tengo el efecto deseado, que es reducir la carga microbiana. Entonces, por eso es muy importante conocer la concentración del desinfectante con el que voy a trabajar o la solución que voy a preparar para saber que voy a tener el efecto correcto. Y muchas veces, como les digo, esas preparaciones ya están incluidas en los manuales, ¿verdad? O ya la etiqueta del producto me dice cómo se prepara el desinfectante. Si ustedes toman un cloro de sus casas y revisan la etiqueta, van a encontrar ahí en la etiqueta cómo se prepara el cloro y van a ver que el cloro nunca se utiliza puro. Siempre el fabricante recomienda diluirlo en X cantidad de agua. Entonces es muy importante saber la concentración y saberla preparar, que es en lo que estamos ahorita aprendiendo. Bueno, la concentración se mide, la concentración de una solución se mide a través de lo que se conoce la unidad de medida como partes por millón, que se conoce como ppm, o también como un porcentaje. Entonces hablamos de concentración por porcentaje de desinfectante o por partes por millón. ¿Qué significa partes por millón? Por ejemplo, 5 partes por millón significa que en la solución hay 5 mililitros de desinfectante en un litro de esa solución. O si estamos hablando de un sólido, sería 5 miligramos en un kilo de disolución. Aquí, como vemos, es lo mismo, 5 mililitros, 5 miligramos en un litro o en un kilo de producto, ¿verdad? Acá lo utilizamos cuando hablamos de volúmenes líquidos y el miligramos y kilos cuando hablamos de productos sólidos, ¿verdad? Pero por lo general se habla mucho de lo que es el producto líquido. Pero eso es lo que significa 5 partes por millón o partes por millón. Ahora, yo puedo transformar la concentración de un porcentaje, lo puedo transformar a partes por millón, o partes por millón yo lo puedo convertir a porcentaje. Que en los cálculos matemáticos que vamos a hacer es importante tener en cuenta este tipo de conversiones. Entonces, ¿cómo se transforma el porcentaje a partes por millón? Bueno, la formulita es: las partes por millón van a ser igual al porcentaje del producto que yo tengo multiplicado por 10.000. Y si yo lo que quiero es transformar las partes por millón a porcentaje, entonces lo que hago es dividir. Quiero saber cuál es el porcentaje, entonces si tengo las partes por millón, los voy a dividir en 10.000 y eso me va a dar qué porcentaje equivale esas partes por millón. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a transformar 3.5% de un desinfectante a partes por millón. Entonces, ¿qué me decía la formulita? Partes por millón es igual a 3.5% por 10.000
y esta multiplicación me va a dar 35.000 partes por millón. Entonces ya transformamos 3.5% a partes por millón. Y también puedo hacer lo contrario. Puedo transformar partes por millón a porcentaje. Entonces, tomando el mismo valor, si yo tengo 35.000 partes por millón y quiero saber a qué porcentaje equivale, entonces hago la formulita que me indica aquí, que el porcentaje va a ser igual a 35.000 partes por millón entre 10.000 y eso va a ser igual a 3.5%. Como les digo, estas conversiones es importante practicarlas y saber qué están, porque se van a utilizar para los cálculos matemáticos que vamos a hacer posteriormente para la preparación de las disoluciones de desinfectante. El volumen de una sustancia líquida se expresa ya sea en mililitros, en litros o galones. Entonces podríamos topar en algún momento que tengamos que preparar alguna solución en gran cantidad donde tengamos que utilizar la medida en galones, o donde tengamos que preparar una pequeña solución donde se requiere una poca cantidad de desinfectante, entonces tenemos que preparar en mililitros. Entonces esto es un conocimiento básico matemático que lo vamos a reforzar acá y lo vamos a recordar. Entonces veamos que recuerde las siguientes equivalencias. Un galón equivale a 3.785 litros. Un litro equivale a 1000 mililitros. Ya con estas dos equivalencias podemos realizar diferentes conversiones. Podemos saber cuántos mililitros tienen X cantidad de galones, cuántos litros tiene X cantidad de galones, o cuántos mililitros tiene X cantidad de litros, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante que reforcemos y recordemos estas equivalencias porque también son necesarias o se van a utilizar en los cálculos. Podríamos tener una solución desinfectante tan grande que podríamos estar utilizando galones o inclusive litros, ¿verdad? Pero otras a lo mejor pequeñas, como se utilizan mucho en la preparación de soluciones, tal vez en casa, por ejemplo, donde hablamos de mililitros y tenemos que usar, por ejemplo, equipos como por ejemplo las jeringas, ¿verdad? No necesitamos de equipos tan voluminosos. Bueno, vamos a hacer una práctica así rápida de cómo transformar 5.000 mililitros a litros. O sea, vamos a utilizar esas equivalencias que vimos anteriormente para recordar un poco cómo se pueden transformar. Recuérdelas. Un galón equivale a 3.785 litros y un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, necesito transformar 5.000 mililitros a litros. Esta es la transformación que tengo que hacer. Entonces, ya yo sé que la equivalencia es por un litro, este es igual a mililitros. Entonces vamos a acomodar lo que andamos investigando de acuerdo a las unidades. Entonces, si ando investigando 5.000 mililitros, lo vamos a poner debajo de los 1000 mililitros. Y lo que el litro que ando buscando, ¿verdad? Que cuántos litros son, el signo de pregunta que va a estar debajo de litros, porque es litro lo que ando buscando. A esto se le conoce como regla de 3. Tal vez ya muchos la conocen y muchos inclusive la utilizan, pero tal vez no saben que se llama regla de 3 y que tiene ese orden, ¿verdad? Porque incluso se puede hacer mentalmente. Bueno, entonces, un litro equivale a 1000 mililitros. 5.000 mililitros, ¿a cuántos litros equivale? En la regla de 3 se dice que diagonalmente los números que están diagonales siempre van a multiplicar y los números que están a la par, horizontales,
van a dividir. Entonces esto me permite hacer un orden con la operación, con la regla de 3. En este caso entonces 5.000 mililitros, ¿verdad? Que es lo que ando buscando. Siempre aquí en este caso lo voy a multiplicar por 1 litro y el resultado que me da lo voy a dividir por 1.000 mililitros. Y el resultado que me dé va a ser la respuesta a la cantidad de litros que andamos buscando. Entonces veámoslo acá. 1 litro igual 1.000 mililitros. Entonces los litros que ando buscando van a ser 5.000 mililitros por 1 litro. Acá está por 1 litro entre 1.000 mililitros, ¿verdad? Entonces aquí está ya como organizada la operación para que la puedan ver. 5.000 por 1 entre 1.000. Y el resultado final, bueno, acá tenemos que eliminar mililitros con mililitros y nos quedan litros. Entonces el resultado final va a ser que 5.000 mililitros equivalen a 5 litros. Esto entonces es una conversión básica de las que se utilizan comúnmente a veces todos los días. Bueno, ahora sí, nos vamos al punto de los cálculos de concentraciones. En estos cálculos de concentraciones, y que ustedes pudieron ver en el folleto de estudio, hay una fórmula que es importante siempre tenerla presente a la hora de preparar estas concentraciones. La fórmula es concentración inicial por volumen inicial va a ser igual a concentración final por volumen final. Esta va a ser una fórmula y siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el acomodo que le vamos a dar a la fórmula una vez que tengamos los datos que andamos buscando, los datos que nos dan y los que andamos buscando. Pero entonces vamos a conocer qué significa cada una de esas partes de la fórmula. Concentración inicial se refiere a la concentración del desinfectante que vamos a utilizar. Esa concentración inicial, recordemos que las concentraciones están dadas por partes por millón o por porcentaje. En los recipientes comerciales por lo general se maneja el porcentaje. Entonces ustedes pueden tomar una botellita de un desinfectante, puede ser cloro, y pueden verificar qué porcentaje de concentración tiene ese desinfectante. En la imagen podemos ver un desinfectante que está al 5.25%. Esta es la concentración del desinfectante. Y es la concentración inicial porque vamos a partir de ahí a preparar una solución. Entonces, la concentración inicial va a ser la del desinfectante en uso. Y como les digo, siempre va a estar en la etiqueta. Y si no está en la etiqueta, tenemos que buscarlo en los negocios. Siempre se le pide a los proveedores lo que se llama la hoja de técnica de los químicos, y ahí viene también la concentración. Entonces, y si no tenemos esa información, es importante que la preguntemos al proveedor, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, el volumen inicial es el volumen que se necesita y que debe medirse del desinfectante a utilizar. O sea, es el volumen del desinfectante que yo ocupo para preparar la solución que voy a utilizar, que sería la solución final. Entonces, ¿cuánto de este desinfectante yo voy a utilizar para preparar la solución? Ese sería el volumen inicial. La concentración final es la concentración que se desea obtener en la solución desinfectante a preparar. Por eso se llama concentración final, porque es de la solución final, del balde grande que yo estoy preparando, ¿verdad?
Y esa concentración final va a variar de acuerdo a la superficie que yo voy a preparar. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, que una mesa de acero inoxidable, la solución desinfectante de cloro para esa mesa, la concentración de esa solución desinfectante no puede ser la misma concentración que yo utilice, ¿verdad? O la misma preparación que yo utilice, por ejemplo, para desinfectar frutas o vegetales. Por eso es que entonces se requiere saber, conocer qué concentración se permite utilizar en ciertas superficies de trabajo, en tablas, en mesas, en equipos, licuadoras, cocinas, cámaras, etcétera, pisos, ¿verdad? Entonces hay tablas que nos dicen cuáles son las concentraciones para cada uno y eso lo tenemos que saber cuál concentración es la que yo necesito preparar. Y el volumen final es ya la cantidad de solución desinfectante que voy a preparar, ¿verdad? Ya es lo final, ya todo el desinfectante, desinfectante, soluto más solvente, la solución, disolución final. ¿Qué cantidad yo necesito para desinfectar esa mesa o esa cámara fría, etcétera, ¿verdad? Entonces estas variables de la fórmula son las que yo utilizo y voy a sustituir por los datos que me van a dar o que yo conozco, que tengo a mano y que me van a permitir averiguar ya sea el volumen inicial o ya sea el volumen final o ya sea una concentración final de lo que necesito saber, ¿verdad? Entonces, recordemos, esta es la fórmula, es una fórmula que siempre va a ser la misma y lo que va a variar es lo que llaman las variables que voy a despejar para poder obtener la información que busco. Acá tenemos lo que les decía, este cuadro es de la página 46 del folleto. Acá me dice las áreas específicas, los desinfectantes y la concentración. Aquí está por partes por millón, ven que no está por porcentaje, está por partes por millón, que se recomienda para preparar soluciones para desinfectar estas áreas. Entonces, por ejemplo, tenemos que para un piso de concreto, si voy a utilizar cloro, lo que me recomiendan es una concentración final, ¿verdad? Una concentración de 1000 a 5000 partes por millón de ese desinfectante. Que vean que no es igual al de amonio cuaternario. Entonces yo no puedo decir, ay, voy a ponerle 3 tapitas al agua para desinfectar el piso de concreto. Y si un día tengo amonio cuaternario, yo le voy a poner 3 tapitas porque es lo mismo que yo utilizo cuando uso cloro. No es lo mismo. Es importante entonces yo transformar, ver las recomendaciones, ¿verdad? Porque inclusive, como vieron ustedes en la información del folleto, hay desinfectantes que no se recomiendan para ciertas superficies porque se pueden dañar o pueden generar a veces ciertas películas que se conocen como biofilm y entonces permite el crecimiento de ciertos microorganismos en vez de eliminarlos, ¿verdad? Entonces es importante. Vean otro ejemplo. Acá el equipo de proceso en acero inoxidable, por ejemplo, acá hablemos de una procesadora de alimentos, de frutas y vegetales. Vean ustedes, si yo utilizo el cloro para desinfectar, la concentración que tiene que tener esa solución final, ¿verdad? Ese volumen final tiene que ser 200 partes por millón, ¿verdad? Entonces 200 partes por millón. Entonces, si necesito 3 galones o necesito 1 litro de esa solución, no importa, cualquiera, sea los 3 galones o sea el litro, las dos tienen que tener la concentración de 200 partes por millón, ¿verdad? Pero entonces es importante tener esta guía o un tipo de guía similar para poder ver qué desinfectantes me recomiendan y en qué concentraciones las tengo que preparar. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo. Tenemos acá una batidora industrial. La batidora industrial pues hay que lavarla y desinfectarla. Solo para desinfectar
el aspa o la espátula, como también le llaman, o se dice que se necesita, para sumergir solo la espátula, se necesitan 2 litros de la solución desinfectante. Entonces, ¿qué químico voy a utilizar? Voy a utilizar cloro, como vimos en la tabla anterior. Y el cloro trae la etiqueta de que tiene una concentración de 3.5%. Y la tabla me dice que la concentración que debe tener la solución desinfectante con cloro es de 200 partes por millón. Entonces, ¿qué necesito averiguar acá? Necesito averiguar qué cantidad de cloro tengo que agregar yo acá para obtener una concentración de 200 partes por millón en 2 litros de solución. Bien, les recuerdo entonces la fórmula. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Esta información ustedes la encuentran también en el folleto del curso. Es importante que las personas responsables de este tipo de actividades conozcan cómo calcular la concentración del desinfectante puro en aquellos casos cuando, por ejemplo, la etiqueta del envase se ha extraviado. Para este caso, lo que se debe hacer es despejar de la fórmula la variable de concentración inicial en caso de que necesito conocer yo la concentración inicial. De la misma manera se puede determinar cuál es la concentración de una solución si se tiene la cantidad y concentración del desinfectante puro y el volumen final de la solución. En este caso se despeja la fórmula tal como se indica. Acá, en otras palabras, lo que se quiere mostrar con esta información es que dependiendo del dato que yo quiero buscar, sea concentración inicial, sea concentración final o volumen inicial, lo que yo puedo hacer es que cualquiera de estos datos que yo quiera encontrar, lo que hago es despejar las variables para encontrar para hacer el cálculo y encontrar el dato. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es buscar concentración inicial, entonces vean ustedes que se mantiene concentración final por volumen final, que es lo que está mismo acá en esta fórmula. ¿Y qué es lo que hice? Lo que hice fue que este valor de volumen inicial que está multiplicando acá lo pasé a dividir al otro extremo. Entonces me va a quedar concentración inicial es igual a concentración final por volumen final entre volumen inicial. Entonces lo que hizo fue despejarlo. Entonces, si yo tengo estos 3 valores, simplemente los sustituyo y hago la multiplicación y la división y me va a dar el dato que busco, ¿verdad? Lo mismo es si, como el ejemplo acá, si yo lo que busco es verificar la concentración final, vean que concentración final está en este otro lado, entonces yo debo despejarlo, debo despejar, esto es lo que voy a buscar, entonces debo quitar esta. ¿Cómo lo quito? Pasándolo al otro extremo. Y si aquí está multiplicando, pues entonces aquí pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos concentración inicial por volumen inicial entre volumen final. Es simplemente entonces sustituir los datos y despejar las variables que las que andamos buscando. Una nota muy importante que tienen que tener en cuenta es que las unidades de medidas de la concentración, sea concentración inicial o concentración final, deben ser iguales. Y lo mismo las unidades de medida de los volúmenes, sea volumen inicial o volumen final. Entonces, por lo general, en las concentraciones, la unidad de medida que se debe mantener generalmente va a ser partes por millón. Y en los volúmenes siempre van a ser mililitros. O sea que si aquí la concentración está en partes por millón, aquí también. Si aquí el volumen inicial está en mililitros, aquí también. A eso se refiere, que se debe mantener el equilibrio. ¿Por qué no? Porque no podemos trabajar con unidades de medidas diferentes, porque entonces estaríamos haciendo mal el cálculo. Y por eso, si no tenemos, si por ejemplo a mí el dato me dice que la concentración inicial está por porcentaje y la concentración final está en partes por millón, entonces lo que hago yo es
la conversión de regla de 3 que vimos anteriormente, pasar este porcentaje a partes por millón. Si yo tengo el dato en litros, entonces yo lo que tengo que hacer, como vimos anteriormente, es pasar el dato a mililitros, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esta nota. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Acá volvemos a poner la fórmula. Concentración inicial por volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Recordemos que lo inicial siempre va a ser lo del desinfectante puro que yo tengo ahí en la botella, y la concentración final es el que yo voy a preparar. Entonces, el ejemplo dice: Marielos necesita preparar una solución de 200 partes por millón de cloro para desinfectar el aspa de la batidora industrial que utiliza en la elaboración de pan. Como va a sumergirla en la solución, lo que necesita es apenas 2 litros de solución. ¿Cuánto cloro tiene que medir Marielos de la botella de cloro que compró, si la etiqueta indica que la concentración del cloro es de 3.5%? Entonces, como podemos ver, tenemos que averiguar cuánto cloro tiene que medir Marielos de la botella del cloro que compró. Ese sería la concentración final. Tenemos la concentración inicial. Sí, dice que en la etiqueta del cloro dice que ese cloro es del 3.5%. Esta es la concentración del cloro que dice la etiqueta. Entonces es la concentración inicial. El volumen inicial es la cantidad de cloro que le tengo que agregar yo a la solución. Pero eso es lo que andamos buscando. Yo no sé, me están preguntando cuánto cloro tiene que medir Marielos de la botella de cloro. Entonces ese es el volumen, la cantidad de cloro que voy a sacar yo de la botella para ponérsela a la solución. Tenemos la concentración final. Sí, me están diciendo que Marielos tiene que preparar una solución de 200 partes por millón de cloro, porque esa es la concentración que recomiendan para desinfectar un equipo de acero inoxidable, que en este caso es el aspa de la batidora. Y tengo el volumen final porque me dicen que para sumergir esta aspa de licuadora tiene que sumergirlo en 2 litros de solución total. Entonces, volvemos a poner la fórmula y sustituimos los valores que ya se encuentran aquí en el ejemplo. Entonces, concentración inicial es la concentración del cloro de la botella, y la botella dice acá que tiene una concentración de 3.5%. Tengo la concentración final que me están pidiendo para la solución final es 200 partes por millón, y el volumen final me dice que tengo que preparar una solución de 2 litros. Y me preguntan cuánto cloro tiene que medir, cuál es el volumen de cloro que tengo que sacarle a esa botella para poder preparar todo esto. Entonces, como pueden ver, las unidades de medida no están iguales. El porcentaje, la concentración inicial del cloro es de 3.5% y la concentración final está dada en partes por millón. Entonces yo tengo que igualar esto. Entonces tengo que pasar el porcentaje a partes por millón para que estos estén iguales. Entonces, pasar el porcentaje a partes por millón. Como decía aquella pequeña ecuación, las partes por millón van a ser iguales al porcentaje por 10.000. El porcentaje es 3.5% por 10.000, me va a dar un total de 35.000 partes por millón.
Ahora, ¿qué otro tenemos diferente? Bueno, generalmente la recomendación es trabajar con mililitros y aquí el dato está dado en litros, entonces vamos a pasar los 2 litros a mililitros, vamos a pasar litros a mililitros. Entonces, litros va a ser igual a 2 por 1000 y eso es igual a 2000 mililitros. Ahora vamos a volver a escribir la misma fórmula pero con los datos ya igualados. Entonces acá tenemos 35.000 partes por millón por el volumen inicial que ando buscando, va a ser igual a 200 partes por millón por los 2000 mililitros. Entonces, si ustedes ven, esto que está acá es esta misma fórmula, solo que ahora está sustituida por los datos que me está dando el ejemplo. Como el volumen inicial es lo que yo ando buscando, entonces vamos a despejar la variable, o sea, tiene que quedar solita. Entonces tengo que quitar esto de acá. Como esto está multiplicando, entonces al pasarlo al otro lado yo lo tengo que dividir, pasarlo a dividir. Entonces se encuentra dividiendo en este otro lado. Y como ven, los valores se mantienen. 200 partes por millón por 2000 mililitros entre 35.000 partes por millón. Tengo que eliminar las unidades que se repiten, partes por millón, entre partes por millón se elimina y me van a quedar solo los mililitros que corresponden a las unidades del volumen. Entonces multiplicamos 200 por 2000, son 400.000 mililitros entre 35.000 y eso me va a dar como final, volumen inicial 11.4 mililitros. 11.4 mililitros es aproximadamente unas 2 cucharaditas. Una cucharadita es aproximadamente 5 mililitros, entonces 2 cucharaditas son 10 mililitros, es aproximadamente entonces 2 cucharaditas, pero por eso es importante el uso de las jeringas para tomar el dato, la cantidad exacta. Bien, y así es como se realizan este tipo de cálculos, ¿verdad? Tenemos la respuesta entonces al ejemplo. Marielo debe medir 11.4 mililitros de cloro al 3.5% y verter esta cantidad en un recipiente limpio. Luego agregar agua potable hasta que llegue al nivel que indica que hay 2 litros. Para esto puede utilizar una jeringa de 10 mililitros o una probeta. Marielos puede verificar si la concentración es la requerida introduciendo un pedazo de cinta medidora de cloro residual. Ok, tenemos este otro ejemplo. Dice, Pedro es el encargado de la bodega de limpieza en la empresa Gusto y Gusto. Él debe preparar todas las mañanas las diferentes soluciones desinfectantes que se van a usar durante el día. Resulta que Marvin, el encargado de bodega, recibió el día anterior un amonio cuaternario que era más concentrado que el que normalmente se usa en la empresa. Cuando Pedro se preparaba para hacer la solución, se dio cuenta que la concentración de la etiqueta no era la misma que la que indicaba el instructivo o manual de procedimientos de la empresa. Por lo tanto, tuvo que hacer el cálculo de cuánto medir del amonio cuaternario al 12%, que es el porcentaje al que venía el nuevo amonio cuaternario, que este 12% venía en la etiqueta, para obtener 20 litros de solución desinfectante a 400 partes por millón. Qué dicha que Pedro se dio cuenta, puesto que de lo contrario la solución hubiese quedado con una concentración mayor, provocando daños en el producto y en la salud de las personas. Igual, entonces anotamos la fórmula, ¿verdad? Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Sustituimos los valores que conocemos, que es lo que sabemos. Entonces, concentración inicial es la concentración del amonio cuaternario en el envase.
en la botella. Entonces la etiqueta me dice que es un 12%, entonces ponemos 12%. Volumen inicial, ¿qué cantidad de amonio cuaternario tengo que utilizar para preparar lo que me piden? Eso es lo que andamos averiguando. Concentración final, me están pidiendo una solución de 400 partes por millón. Aquí está la concentración de la solución final. Entonces aquí sustituimos 400 partes por millón. ¿Y qué cantidad de solución tengo que preparar? Bueno, me están diciendo que debo obtener 20 litros. Entonces sustituimos que el volumen final 20 litros. Entonces ya tenemos la fórmula, ya sustituyendo los valores. Y necesitamos entonces equilibrar las unidades de medida. Si ustedes pueden ver, aquí tengo un porcentaje, las concentraciones, aquí está la inicial en porcentaje y la final en partes por millón. Entonces yo tengo que corregir esta 12%. ¿Cómo lo hago? Bueno, la fórmula me dice que para pasar el porcentaje a partes por millón, yo multiplico el porcentaje por 10.000 y eso me da un valor de 120.000 partes por millón. Y los litros, los 20 litros, necesito pasarlos a mililitros. Entonces multiplico 20 litros por 1000 mililitros y eso me va a dar la cantidad de mililitros que equivalen. Entonces aquí me da 20.000 mililitros. Ya una vez que tengo los datos, vuelvo entonces a sustituirlos en la fórmula. Entonces ya no tengo 12%, ahora tengo 120.000 partes por millón. El volumen que ando buscando, 400 partes por millón por ya no 20 litros, sino 20.000 mililitros. Ahora sí, vamos a despejar esta variable del volumen inicial. Acá entonces tengo que dejar sola el volumen inicial porque es lo que ando buscando. Entonces tengo que quitar esto. Entonces si esto aquí está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces acá vemos 400 partes por millón por 20.000 mililitros entre 120.000 partes por millón. Quitamos las unidades de medida que se repiten, partes por millón se eliminan y me quedan solo los mililitros. Y procedemos a calcular 400 por 20.000 me da 8 millones entre 120.000. Hago la división y eso me va a dar como volumen inicial 66.67 mililitros. Utilizamos una probeta, en este caso, ¿verdad? Que es un volumen mayor. Usamos una probeta para agregar estos 66.67 mililitros de amonio cuaternario, es lo que tengo que agregar en los 20 litros de agua. Entonces, si no usamos una probeta, podemos igual calcular más o menos 20, bueno, hay que usar el dato exacto para tener el dato correcto, ¿verdad? Entonces podemos utilizar otros equipos de medición como las onzas, por ejemplo, como estas. Esto aproximadamente son cerca de 2 onzas, pero como les recuerdo es importante mejor usar dato exacto y por eso se usan probetas, jeringas que me dan los datos correctos. La respuesta quedaría entonces que Pedro tiene que medir 66.7 mililitros de amonio cuaternario, que está al 12%, y verterlo esta cantidad en un recipiente limpio. Luego agregar agua potable hasta que llegue al nivel que indica de 20 litros. Para esto puede utilizar una probeta de 100 mililitros. Pedro puede verificar si la concentración es la requerida introduciendo un pedazo de cinta medidora de amonio cuaternario cuyo rango de medición contemple la concentración de 400 partes por millón. El color que adquiere el papel se puede comparar con las referencias que están en el envase de las cintas y así determinar si la medición fue correcta. De lo contrario, Pedro debe recalcular para ajustar la solución desinfectante. Bien, espero que esta explicación les ayude a comprender cómo se llevan al cabo los cálculos. Es práctica, traten de hacer
ejemplos o los problemas que vienen en el folleto de trabajo, y ahí vienen las respuestas, así ustedes pueden verificar. Cualquier consulta, con mucho gusto estoy a la orden.